sueño largamente acariciado desde épocas del tristemente recordado Antonio López de Santana fue el trazado y construcción del ferrocarril, elemento indiscutible del progreso material del siglo XIX y vehículo vanguardista que en sus carrozas metálicas llevaba no solo productos de importación y de exportación, sino también hombres, ideas, sueños, aventura. Si bien es cierto que durante el Porfiriato se desarrolló la gran red de vías férreas, insuperable por los gobiernos posteriores, cabe aclarar que no fue todo el mérito de Porfirio Díaz. La llegada del ferrocarril fue iniciativa empresarial, ligada profundamente a la explotación de recursos nacionales y al engrandecimiento de los bolsillos de los industriales. Pero también es cierto que en medio de todo ello se gestaba una sociedad que paulatinamente se iba apartando del tradicional provincialismo religioso y mojigato y aprendía la convivencia con el cosmopolitismo que traía aparejado. El tren portaba en sus carros a suecos, estadounidenses, franceses, alemanes, belgas, españoles, británicos. Todos ellos llegaban a México a hacer la América y mejorar su estilo de vida. Algunos se quedaron, otros no. En 1857, el gobierno otorgó al empresario poblano Antonio Escandón el privilegio para la construcción de unas líneas ferroviarias que fueran desde el puerto de Veracruz hasta el Océano Pacífico, con lo cual se contaba con unir a ambos océanos, adelantándose a la construcción del Canal de Panamá. De paso, el poderoso empresario Escandón adquirió el tramo que iba de Veracruz a Río de San Juan, que se venía construyendo desde 1842 y que para 1849 apenas se había hecho una legua. Escandón consiguió que el trazado del ferrocarril pasara por Córdoba y Orizaba y no por Jalapa. Y no es que fuera chauvinista o que amara tanto a Orizaba. La verdad es que Escandón y más tarde su hermano, eran dos, Antonio y Manuel, tenían intereses económicos en la región. Eran dueños de la fábrica textil de Cocolapan, de ahí su insistencia y tosudez de hacer pasar la vía del ferrocarril por Orizaba y no por Jalapa, como hubiera sido un poco más sencillo. Y en vista de dichos intereses, Escandón comisionó como ingeniero en jefe del proyecto al coronel Andrew Talcott, quien en conjunto con el señor Avery Lyons y el señor Sebastian Wilmer, y con la aprobación del gobierno federal de Ignacio Comonfort, comenzaron el reconocimiento del terreno de la línea Veracruz-Ciudad de México, que pasaba por Orizaba, tomando como base el Camino Nacional, es decir, los antiguos caminos reales novohispanos. El proyecto fue aprobado, por supuesto, e iniciaron los trabajos, viéndose estos suspendidos por las guerras de Reforma y la guerra de Intervención francesa. Pero ello no detuvo a los Escandón. En abril de 1861 se le otorga a don Antonio y a don Manuel Escandón el privilegio exclusivo para la construcción del ferrocarril Veracruz-Pacífico, con un ramal a Puebla, naciendo así la Compañía del Ferrocarril Veracruz-Pacífico. El 20 de agosto de 1864, ya con el gobierno en manos del emperador Maximiliano de Habsburgo, se crea en Londres la Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano. No importaba con quién se hicieran los negocios, siempre y cuando redituaran, pensarían los Escandón. Bueno, don Antonio, porque su hermano Manuel había muerto en 1862 en la Ciudad de México. Los trabajos durante el Segundo Imperio Mexicano fueron lentos, pero con mayor celeridad que en años anteriores. Se concluyeron las líneas de Veracruz a Paso de Macho y de México a Apizaco. El ingeniero Lloyd, en ese entonces jefe del proyecto, presentó sus avances el 29 de abril de 1865, detallando los tres grandes problemas que encontró: el paso del río Chiquihuite, la barranca de Metlac y las cumbres de Aculcingo. Los tres problemas se atacaron de una vez y de forma por lo demás exitosa. La obra del ferrocarril México-Veracruz, en su paso por el Valle de Orizaba, fue, a no dudarlo y situándonos en el contexto de la época en que se ejecutaron los trabajos, una de las obras de ingeniería monumentales del siglo XIX.
con el restablecimiento de la República en 1867, se pensaba que de algún modo se castigaría a Escandón por su colaboracionismo con el imperio. Don Antonio, hay que decirlo, formó parte de la comisión en Miramar para ofrecer la corona imperial a Maximiliano. Mas no fue así. El gobierno indultó a la compañía. A final de cuentas, negocios son negocios, y el 16 de julio de 1867, ya con la República, la empresa cambia su nombre por el de Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. En dichas fechas entraría un nuevo accionista que desde 1863 había trabajado en la creación del ferrocarril, el empresario neoyorquino e hijo de inmigrantes irlandeses Thomas Braniff, quien habría de ser pieza clave en el desarrollo económico, social y material de Orizaba, con la instalación no solo del ferrocarril, sino de la industria textil más adelante. Pero aún faltaba mucho. Aún restaba unir Apizaco y Paso del Macho, para lo cual se comisionó a técnicos británicos dirigidos por Cross Buchanan, dirigiendo a George Foote, Sebastian Wilmer y Alistair Fraser. Para el 16 de septiembre de 1869, el presidente Benito Juárez inauguraba la línea México-Puebla y paulatinamente se fueron cerrando las pinzas. En 1870 se completaba el tramo de Veracruz a Atoyac. En diciembre de 1871, Atoyac-Fortín, y finalmente el 31 de diciembre de 1872 se concluía el tramo de Fortín a Orizaba. No sin dificultades, severas dificultades diremos, topográficas por cierto, se había concluido la magna obra que alcanzó a ver don Antonio Escandón, quien fallece en Francia el 14 de enero de 1882, curiosamente en un accidente ferroviario. También hay que reconocer a los ingenieros mexicanos Blas Valcárcel, Roberto Gayol y Antonio Anza y sus conocimientos sobre el terreno, el monumental trazado final del ferrocarril mexicano. Tan solo por el trazo, por las cumbres de Maltrata, requirió una minuciosidad perfecta. En una longitud de 40 kilómetros, el desnivel es de 187 metros. Fue necesaria la erección de 10 viaductos, 148 puentes y 15 túneles a todo lo largo del camino férreo entre la capital del país y el puerto Jarocho. Finalmente, recayó en el presidente veracruzano Sebastián Lerdo de Tejada y Corral el honor de inaugurar la obra del ferrocarril México-Veracruz, pasando naturalmente por Orizaba y quizás viendo de reojo, a un costado y a unos metros de la estación de Orizaba, la fábrica textil de Cocolapan. El ferrocarril no se abriría al público sino hasta el 22 de enero de ese año. Estamos hablando del año de 1873. Cambiando durante las siguientes décadas el estilo de vida de los orizabeños, quienes cambiaron el nombre a la antigua calzada de Cocolapan por la nomenclatura nueva de Calle Manuel Escandón, hoy en día Sur 6, recompensando así al viejo y poderoso capitalista cuyos intereses económicos lograron que la vía del tren pasara por la señorial y levítica Orizaba.